Hay un lenguaje matemático que está oculto a simple vista, pero que en realidad está presente en todo lo que nos rodea. Es el lenguaje de la trigonometría. Y lo que vamos a ver es cómo unos simples triángulos son de hecho la clave para medir el mundo entero. A ver, de primeras puede sonar a una pregunta casi imposible, ¿verdad? Pero ahí está la magia de la trigonometría. Desde calcular la distancia a las estrellas y hacer que un GPS funcione, hasta diseñar un puente para que no se caiga, todo, absolutamente todo, se basa en las sencillas reglas de los triángulos. Esta es nuestra hoja de ruta. Vamos a empezar con lo básico, con el lenguaje y sus bloques fundamentales. Después, exploraremos las herramientas clave para poder resolver triángulos y al final veremos cómo todo esto se aplica en el mundo real. ¡Vamos a ello! Empezamos por la primera sección, el lenguaje. Y claro, para entenderlo bien, primero hay que saber de dónde viene y qué significa exactamente. En esencia, la trigonometría no es más que el estudio de las relaciones que hay entre los ángulos y los lados de los triángulos. De hecho, su propio nombre nos da una pista. Viene del griego trígonon, que es triángulo, y metron, que es medida. O sea, literalmente significa la medición de triángulos. No tiene más misterio. Y ojo, que esto no es un concepto nuevo, ¿eh? Nació hace miles de años por pura necesidad práctica en Babilonia y Egipto. Luego los griegos la formalizaron para estudiar el cosmos. Se volvió absolutamente crucial para la navegación en la era de la exploración y, a día de hoy, es indispensable en la ciencia y la tecnología que usamos todos los días. Vale, para hablar este lenguaje, lo primero es conocer su alfabeto. Y el alfabeto de la trigonometría se compone de dos elementos clave. Por un lado, los ángulos, y por otro, una figura que es la gran protagonista de todo esto, el triángulo rectángulo. Aquí lo tenemos, el protagonista, el triángulo rectángulo. Su característica principal, y lo que le da nombre, es que tiene un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. Los dos lados que forman ese ángulo se llaman catetos, y el lado más largo, el que está justo enfrente, es la hipotenusa. Quedarse con estos tres nombres es fundamental para todo lo que viene ahora. Y claro, toda conversación sobre triángulos rectángulos tiene que empezar con la regla de oro, el teorema de Pitágoras. Nos dice algo muy simple. Si sumamos el cuadrado de los dos catetos, el resultado es exactamente el cuadrado de la hipotenusa. Esta fórmula tan famosa es la base sobre la que se construye casi todo lo demás. Pasamos a la tercera sección, las herramientas. Ahora que tenemos las piezas básicas claras, es el momento de conocer las tres herramientas principales que nos van a permitir usarlas. Hablamos del seno, el coseno y la tangente. A estas herramientas se las llama razones trigonométricas, y aquí está la clave de todo. Son fórmulas que nos demuestran que, para cualquier ángulo que se nos ocurra, la proporción entre los lados de un triángulo rectángulo es siempre la misma. Da igual si el triángulo es gigante o minúsculo, esa relación se mantiene constante. Para recordar estas relaciones, hay una regla mnemotécnica súper famosa, SOU, KH, TOA. SOU nos dice que el seno de un ángulo es el cateto opuesto a ese ángulo dividido por la hipotenusa. KH, que el coseno es el cateto adyacente, o sea, el que está pegado, dividido por la hipotenusa. Y finalmente, TOA, que la tangente es el opuesto dividido por el adyacente. Es un truco simple, pero increíblemente potente. En la práctica, esto quiere decir que para ángulos muy comunes como 30, 45 o 60 grados, los valores de seno, coseno y tangente ya los conocemos, son constantes. Son valores fijos que nos sirven como atajos para hacer cálculos mucho más complejos, muchas veces sin ni siquiera necesitar una calculadora. Bueno, sección 4. Resolver triángulos. El triángulo rectángulo es solo el principio. Pero, ¿qué pasa con todos los demás triángulos? Para esos que no tienen un ángulo recto, existen herramientas un poquito más avanzadas. Y aquí es donde entran en juego los teoremas del seno y del coseno. Son como la navaja suiza de la trigonometría. El teorema del seno es perfecto cuando conocemos dos ángulos y un lado. El del coseno, por otro lado, es la herramienta ideal cuando lo que conocemos son los tres lados, o dos lados y el ángulo que forman justo entre ellos. Y atención, porque aquí viene la conexión clave. El teorema del coseno no es una idea loca y aislada. Es en realidad una versión generalizada del teorema de Pitágoras que funciona para cualquier triángulo. Si aplicamos la fórmula a un ángulo de 90 grados, como el coseno de 90 es 0, toda esa última parte de la fórmula desaparece y, magia, se convierte exactamente en el teorema de Pitágoras. Todo está conectado. Venga, última sección, la trigonometría en acción. Ahora que ya conocemos el lenguaje, las piezas y las herramientas, es hora de responder a la pregunta del principio. ¿Cómo es posible que los triángulos construyan nuestro mundo? Pues mirad, en ingeniería y física es absolutamente fundamental.
Se usa para calcular todas las fuerzas y ángulos en un puente y así garantizar que sea estable. Sirve para describir matemáticamente el comportamiento de las ondas de sonido y de luz, y también para predecir la trayectoria de cualquier objeto que se mueva, ya sea una pelota o un cohete. Si nos vamos a una escala cósmica, la trigonometría nos permite medir la distancia a las estrellas usando la triangulación y calcular las órbitas de los planetas. Pero es que, en nuestro día a día, es el motor del GPS. El sistema calcula una posición exacta a partir de las señales de varios satélites que, como no, forman triángulos con nuestro receptor en la Tierra. Y por si fuera poco, el entretenimiento y la tecnología digital también dependen totalmente de ella. Todos los gráficos 3D de los videojuegos se basan en la trigonometría para calcular rotaciones y perspectivas y que todo se vea realista. Incluso el procesamiento y la compresión de archivos de audio usan sus principios para funcionar. Al final, la trigonometría no es solo una asignatura del instituto, es un lenguaje universal que describe la estructura del mundo desde las ondas más pequeñas hasta las galaxias más lejanas. Quizá la próxima vez que miremos un edificio, usemos el GPS o juguemos a un videojuego, empecemos a ver las formas de otra manera, un mundo construido sobre la elegancia y el poder invisible de los triángulos.